Imagina esto, estás frente a alguien que sufre y sabes que tu oración tiene el poder de transformar vidas. Pero, ¿y si te dijera que muchas de nuestras oraciones por los enfermos, lejos de ayudar, podrían estar generando un efecto completamente opuesto? ¿Y si lo que creemos que es fe, en realidad, está bloqueando la sanidad? Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la sanidad divina y descubrir por qué la fe, sin un conocimiento profundo, puede ser un arma de doble filo. Prepárate para una revelación que cambiará por completo la forma en que intercedes ansí. Este adelanto ya te ha capturado. Te invito a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video para que más personas descubran estas verdades. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido transformador y activa la campanita para ser el primero en recibir nuestras nuevas publicaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que realmente marcan la diferencia. Muchos asumen que con solo pronunciar palabras de oración, la sanidad se manifiesta de forma automática. Sin embargo, la Escritura, como en Santiago 5:15, nos revela una verdad más profunda, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta promesa no es un interruptor que se activa con un simple clic. Existe un entramado de condiciones espirituales, una disposición genuina del corazón del intercesor y una comprensión de los principios divinos, que deben confluir para que esa intercesión sea verdaderamente poderosa y efectiva. No todo plugin, por muy bien intencionada que sea, resulta en restauración. Hoy desvelaremos 5 pilares fundamentales que no puedes pasar por alto antes de elevar una oración por un afligido. Te guiaremos en cómo discernir el momento preciso, la actitud interna de quien intercede y la voluntad soberana del Altísimo en cada circunstancia. Vamos a explorar los pasos esenciales para orar con una autoridad que proviene del Espíritu, y no de una mera reacción emocional o de una rutina religiosa vacía. ¿Estás listo para comprender el vasto propósito que Dios tiene para ti cuando te involucras en la sanidad de otros? Consideremos la experiencia de Jesús con la mujer encorvada, mencionada en Lucas 1:11 de la tarde, durante 18 largos años. Su cuerpo estuvo prisionero, incapaz de erguirse. Jesús no le aconsejó reposo, ni le preguntó sobre su dieta, ni sugirió terapias físicas. Él percibió algo que era invisible para los demás. La Escritura describe que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Es crucial entender que su dolencia no era consecuencia del desgaste físico, ni del paso inexorable del tiempo, ni de una predisposición genética. Su condición era intrínsecamente espiritual. En Jesús, movido por una profunda compasión y revestido de una autoridad sin igual, se dirigió directamente a la raíz de su padecimiento. Él no se detuvo en los síntomas, atacó el origen. Este relato nos ofrece una revelación impactante que con frecuencia pasamos por alto. A no toda enfermedad tiene una causa evidente o exclusivamente médica. En ocasiones, detrás de un cuerpo que sufre, se encuentra un alma que está atada o herida. Y es precisamente en este punto donde muchos intercesores fallan. Se precipitan a imponer manos, a proclamar sanidad, a clamar con gran fervor, sin siquiera tomar un momento para preguntar al Señor, ¿cuál es la verdadera raíz de este dolor? Si el propio Jesús ejercía el discernimiento antes de obrar un milagro, ¿cómo podríamos nosotros pretender actuar sin una guía espiritual clara y precisa? Orar por un enfermo sin comprender su estado espiritual es tan ineficaz como intentar extinguir un incendio rociando agua sobre el humo. No estamos abordando el problema central. No estamos liberando al cautivo, solo estamos aliviando la superficie temporalmente en las Sagradas Escrituras. La enfermedad no se presenta siempre como un simple malestar físico. A menudo actúa como una señal, un reflejo o un síntoma de una realidad espiritual mucho más compleja y profunda. Un ejemplo claro lo encontramos en Marcos 9, donde un padre desesperado lleva a su hijo, que estaba atormentado por un espíritu mudo. El niño sufría convulsiones, echaba espuma por la boca y caía al suelo. Hoy en día, muchos lo diagnosticarían con epilepsia. Sin embargo, Jesús lo identificó por lo que realmente era un espíritu impuro. Él no emitió un diagnóstico médico, él liberó al niño y este fue sanado. Esto no significa que toda enfermedad sea de origen demoníaco, pero sí subraya la vital importancia
de discernir la naturaleza de cada aflicción. Existen dolencias corporales que tienen su génesis en emociones reprimidas y heridas del alma que eventualmente se manifiestan en el cuerpo físico. El libro de Proverbios es contundente al respecto. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios las 5:22 de la tarde. ¿Cuántos huesos secos hemos intentado sanar sin haber antes tocado y restaurado el espíritu que los marchita? La verdadera sanidad se gesta en el reino invisible. Por ello, antes de interceder por un enfermo, la primera acción de un intercesor genuino no es abrir la boca para orar, sino inclinar el oído para escuchar. Debe buscar a Dios en lo secreto, preguntando: ¿qué me estás revelando aquí? ¿Qué hay detrás de esta dolencia? Porque si el Espíritu Santo no revela la verdad, el hombre solo se limitará a repetir fórmulas y oraciones aprendidas, y las fórmulas por sí solas no producen sanidad. La revelación divina sí lo hace. Recuerdo la historia de un pastor al que se le pidió orar por una mujer que sufría de intensos dolores de estómago. Varios ministros ya habían orado por ella, empleando declaraciones de sanidad, ungiéndola con aceite e imponiendo manos, pero nada había funcionado. Cuando este pastor llegó, no inició con una oración ruidosa o una imposición de manos inmediata. Simplemente la miró, mantuvo un momento de silencio y luego le preguntó: ¿a quién? ¿No has perdonado? La mujer rompió en un llanto incontrolable. Había estado cargando con un profundo resentimiento hacia su hermano durante años. Después de que ella confesara y lo perdonara genuinamente, su dolor se desvaneció por completo, sin que nadie tuviera que alzar la voz en oración. Ese día, no solo experimentó sanidad física, sino que fue liberada de una atadura espiritual. Su dolencia no era de origen médico, era un veneno espiritual que estaba consumiendo su interior. En muchos casos, la enfermedad se convierte en la voz del alma que grita porque algo no está bien. El cuerpo, en esencia, es un eco de un corazón herido, de un espíritu agobiado o de una conciencia que aún no ha sido limpiada. El Salmo 32 nos ofrece una perspectiva profunda a través de las palabras de David Mayan Trascol. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi vigor se volvió en sequedades de verano. Aquí, el pecado oculto estaba afectando su cuerpo físico. No había un virus o una bacteria. Había culpa y una carga espiritual. Cuando oramos por sanidad sin un profundo discernimiento, corremos el riesgo de simplemente calmar un síntoma, sin confrontar al verdadero adversario. Y esto es sumamente peligroso, ya que crea una ilusión de sanidad sin abordar el problema subyacente. Es como intentar maquillar una herida abierta. Puede parecer mejor superficialmente, pero la infección persiste. Deus no busca cosméticos espirituales. Él anhela una transformación auténtica y completa, y esa verdadera transformación solo se materializa cuando el intercesor se mueve guiado por el Espíritu, y no por la prisa de demostrar un poder o una habilidad. Jesús nunca se apresuró a orar. Él caminaba en comunión íntima con el Padre, escuchaba atentamente y discernía cada situación. En Juan 5, cuando se encuentra con el paralítico junto al estanque de Betesda, no le impone las manos de inmediato. Primero, le plantea una pregunta fundamental: ¿quieres ser sano? A primera vista, podría parecer una pregunta obvia e innecesaria. ¿Quién no desearía la sanidad? Sin embargo, Jesús sabía que algunas personas se han acostumbrado tanto a su dolor que ya no anhelan la sanación, sino simplemente atención o consuelo. El problema de este hombre no era exclusivamente físico. Había una actitud interna que también necesitaba ser confrontada y sanada. Y esto solo es posible discernirlo a través del Espíritu en la actualidad. Muchos oran con la mejor de las intenciones, pero carecen de discernimiento. Llenan sus palabras con versículos bíblicos y una aparente autoridad, pero sus ojos permanecen cerrados a la verdadera realidad espiritual que enfrentan. Es comparable a entrar en una batalla sin saber quién es tu adversario. Pablo nos advirtió claramente en Efesios, las 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestates, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo podemos aspirar a vencer al enemigo si ni siquiera lo hemos identificado correctamente? ¿Cómo podremos orar de manera eficaz por un enfermo si no comprendemos qué tipo de cadena espiritual lo mantiene cautivo? Lamentablemente, muchos creyentes han transformado la oración por los enfermos en un acto automático, como si cada caso
fuera idéntico, y como si repetir las mismas palabras funcionara en todas las circunstancias y para todas las personas. Esto nos lleva a una intercesión superficial, que rara vez trae la profunda liberación que Dios desea, pero la intercesión genuina trasciende la mera recitación de palabras. No es una fórmula vacía, sino una conexión vital y dinámica con lo divino, y esta conexión exige una profunda sensibilidad espiritual. No es posible abordar a una persona que está bajo una opresión espiritual severa con suaves palabras de consuelo, ni confrontar a alguien que está siendo probado por él, altísimo, con gritos de reprensión. Cada situación es singular, una trama única que solo el Espíritu de Dios puede desentrañar, revelando la verdadera raíz del padecimiento. Consideremos un pasaje del Antiguo Testamento, cuando el profeta Eliseo fue llamado a interceder por Naamán, el influyente general sirio afligido por la lepra. No se precipitó a imponerle las manos, ni a realizar un ritual pomposo. En cambio, le transmitió una instrucción sorprendentemente simple, pero profundamente espiritual. Sumérgete 7 veces en el río Jordán. Naamán, acostumbrado a los despliegues de poder y a las curaciones espectaculares, se sintió ofendido. Él esperaba una intervención deslumbrante, un acto visible que confirmara la autoridad del profeta. Sin embargo, la sanidad que buscaba no residía en el espectáculo externo, sino en la humilde y radical obediencia a una instrucción divina. La lepra era una manifestación externa, visible, pero su verdadero obstáculo era el orgullo arraigado en su corazón. Dios, en su sabiduría infinita, primero deseaba limpiar su espíritu, su actitud interior, antes de restaurar su piel. Esto es discernimiento en acción. Sin esta capacidad, podrías orar miles de veces, con las mejores intenciones, y ver que nada cambia. Por eso, antes de elevar una sola palabra por un enfermo, lo más potente que puedes hacer es orar con fervor, pidiendo discernimiento. No te apresures a orar por la sanidad del cuerpo hasta que el Espíritu te revele el verdadero estado del alma. Es posible que tus ojos solo perciban un dolor físico, una limitación visible, pero lo que Dios te está revelando en lo profundo podría ser una atadura emocional que aprisiona el espíritu. Quizás observes una fiebre alta, pero desde el cielo se está observando el peso de una maldición generacional que necesita ser quebrada. Puedes notar un cansancio abrumador, pero el Padre Divino está discerniendo la presencia de culpa no resuelta, un trauma no sanado o una herida de rechazo que consume la vitalidad de la persona. Orar sin esta visión espiritual, sin esta comprensión profunda, es como caminar a ciegas en un campo minado, y quien camina sin ver, tropieza inevitablemente. A pesar de tener las intenciones más nobles y puras, a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está llamada indudablemente a ser un instrumento de sanar, sí, pero su llamado es aún más trascendente. Está destinada a liberar, a restaurar vidas, de forma integral, y a ejercer un discernimiento agudo, porque donde existe discernimiento, hay una precisión quirúrgica en la intercesión, y donde hay precisión, se manifiesta un poder transformador innegable. Jesús no ofrecía oraciones extensas o llenas de rodeos, sino que cada palabra que pronunciaba impactaba directamente en el punto exacto, con una exactitud asombrosa. Esto sei divia, a que él no hablaba por impulso emocional propio, sino que profería lo que escuchaba directamente del Padre. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo enumera los diversos dones del Espíritu Santo, y entre ellos destaca el discernimiento de espíritus. Este don no se limita únicamente a la capacidad de identificar la presencia de fuerzas oscuras. Va mucho más allá. Es la habilidad sobrenatural de ver lo que otros no perciben, de ir más allá de la superficie de las cosas, de escuchar con el oído del cielo aquello que el cuerpo de alguien no puede expresar con palabras. No es un don opcional si aspiras a ser un intercesor verdaderamente eficaz. Es absolutamente esencial. Sin él, podrías estar orando por una manifestación superficial, ignorando la verdadera atadura espiritual o emocional que mantiene cautiva a la persona. Existen madres que oran incansablemente por la fiebre de sus hijos, sin saber que el pequeño está cargando la ansiedad y el estrés acumulado en el hogar. Hay esposas que interceden por el insomnio de sus maridos sin discernir que ellos están siendo oprimidos por un espíritu de fracaso o desesperanza. Incluso pastores que oran por enfermedades físicas en sus congregaciones sin detenerse a considerar si esas dolencias no son, en realidad, la manifestación de heridas del alma no sanadas,
de rencores no confesados que corroen el interior, o de pactos que necesitan ser rotos para traer liberación. Dios anhela levantar intercesores que no solo hablen, sino que escuchen con atención divina, que no solo impongan manos de forma automática, sino que inclinen el corazón en humildad y búsqueda de la verdad, que no se limiten a repetir oraciones memorizadas, sino que se dejen guiar por la revelación fresca que el cielo está derramando, porque aquel que ora con discernimiento, ora con precisión, y quien ora con precisión, lo hace con un poder que no se origina en la elocuencia de sus palabras, sino en su conexión directa con el Espíritu Divino y no con la fuerza de la carne. La próxima vez que te encuentres frente a una persona que padece, no pienses primero en la oración como un acto mecánico. Piensa en la raíz de su sufrimiento. Pregúntate con un corazón abierto, ¿qué hay realmente detrás de este dolor evidente? ¿Qué historia silenciosa aguarda este cuerpo que sufre? ¿Qué grito invisible está emitiendo este padecimiento? Y solo entonces, después de haber buscado esa comprensión, ora, no antes, porque cuando tu oración nace de la revelación, lo que era invisible se hace palpable, lo que estaba oculto se expone a la luz. Y la verdadera sanidad comienza su obra no desde la superficie de la piel, sino desde lo más profundo del espíritu. Cuando Jesús caminaba entre las multitudes, es un hecho que no todos recibían sanidad. Aunque la necesidad era inmensa y palpable en cada rincón, el poder divino no se manifestaba de forma indiscriminada o automática. Mateo, la 1:58 de la tarde, lo afirma con una claridad contundente. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estas palabras encierran una verdad espiritual de una profundidad asombrosa. No es suficiente con sentir una necesidad urgente, ni basta con clamar con vehemencia. El milagro no responde al volumen o a la intensidad de la petición, sino a la sustancia y la calidad de la fe. Y en este acto de fe que mueve montañas, no solo es crucial la fe de la persona enferma, sino también la de quien intercede por ella. Existen oraciones que simplemente no alcanzan las alturas celestiales, porque fueron pronunciadas con un corazón lleno de duda. Hay cuerpos que no experimentan restauración, porque fueron tocados por manos que carecían de certeza y seguridad. En el reino espiritual, la fe no es una mera emoción pasajera o un sentimiento volátil. Es, en su esencia más pura, una llave maestra. Y si esa llave no se gira con total convicción y firmeza, la puerta de la manifestación divina permanecerá cerrada. La Escritura nos enseña, de manera inequívoca, que la fe es un requisito indispensable para presenciar el poder de Dios en acción. Hebreos 11:6 declara solemnemente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este principio fundamental no cambia ni disminuye su importancia cuando oramos por sanidad. Al contrario, se intensifica exponencialmente, porque en ese preciso instante estamos desafiando lo visible y lo tangible con la realidad de lo invisible y eterno. Estamos confrontando lo natural con la omnipotencia de lo divino. Y si quien eleva la oración alberga la más mínima duda en su corazón, toda la autoridad espiritual se diluye y se disipa. El propio Jesús enseñó en Marcos, las 11:23 porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este pasaje no es una simple metáfora optimista o un pensamiento inspirador. Es una declaración de una ley espiritual inmutable. La fe verdadera no se reduce a un pensamiento positivo superficial. Es una convicción profunda e inquebrantable que nace del Espíritu Santo. Está arraigada firmemente en la palabra de Dios y se sostiene inquebrantablemente por la obediencia. Cuando un creyente se acerca a orar por un enfermo sin poseer esta fe genuina, no solo compromete seriamente la eficacia de su intercesión, sino que también altera negativamente la atmósfera espiritual del momento, porque donde anida la duda, se instala la confusión. Donde hay inseguridad, surge la debilidad. Y donde hay debilidad, el enemigo encuentra una puerta abierta para infiltrarse y obrar. Santiago 1:6-8 nos advierte con gran seriedad: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
Este es el diagnóstico divino sobre la oración. Desprovista de certeza, no hay un camino intermedio. O se cree plenamente, o no se recibe nada. Por consiguiente, antes de orar por la sanidad de otra persona, es absolutamente imperativo examinar el estado y la solidez de tu propia fe. No es suficiente con simplemente saber lo que dice la Escritura. Es esencial creerlo con cada fibra de tu ser. No basta con repetir frases oídas. Es fundamental estar profundamente convencido en lo más íntimo de tu alma. En Mateo 8:13, Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. El milagro se manifestó en perfecta conformidad con su fe, no con la magnitud de su necesidad, porque la fe es lo que verdaderamente mueve el cielo, no un clamor desesperado. Y si el intercesor no está completamente alineado con esta profunda verdad espiritual, sus palabras serán meros ecos vacíos, carentes de peso espiritual y desprovistas de cualquier respaldo eterno en la fe de quien eleva una oración. Posee la capacidad intrínseca de despertar aquello que yace inactivo o adormecido en la vida de otra persona. Recordemos el relato de Marcos 2, donde 4 hombres, con una determinación inquebrantable, llevaron a un paralítico ante Jesús. Lo verdaderamente notable en esta narración no fue la fe del enfermo en sí, sino la profunda y activa convicción de aquellos que lo transportaron. El texto bíblico lo subraya de manera contundente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Aquí se nos desvela un misterio celestial de proporciones gigantescas. A la fe de un individuo puede, de hecho, abrir las compuertas del cielo para otro. Sin embargo, este fenómeno extraordinario no se produce por un simple optimismo superficial o un deseo pasajero. Ocurre cuando esa fe ha sido meticulosamente cultivada, purificada, a través de la experiencia y arraigada con una firmeza inquebrantable en la promesa de la palabra divina. El desafío radica en que muchos creyentes elevan oraciones sin estar realmente convencidos en lo más profundo de su ser de que algo milagroso sucederá. Hablan por mero compromiso, por una obligación social o religiosa, pero carecen de una convicción genuina que impulse sus palabras. Y esa falta de certeza, lejos de traer vida o manifestación divina, genera un vacío espiritual. El verdadero poder no reside intrínsecamente en las palabras pronunciadas, por muy elocuentes que sean, sino en la fe vibrante que las sustenta y les da peso. La epístola a los Romanos, en su capítulo 4, nos ofrece una poderosa descripción de la fe de Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Él no permitió que su fe se debilitara al considerar la realidad de su cuerpo, ya avanzado en edad y como muerto para la procreación. No negó la realidad de su situación, pero tampoco se sometió a ella como una sentencia inamovible. Esta es precisamente la actitud inconfundible del que ora por sanidad con una fe auténtica y sin fisuras. Reconoce la circunstancia visible, lo que sus ojos perciben, pero bajo ninguna circunstancia lo declara como una verdad inalterable o definitiva. Por el contrario, afirma con audacia lo que el cielo ha declarado, incluso si la realidad terrenal aún no lo muestra palpable. Orar con fe no es simplemente confiar en que Dios puede sanar, es estar absolutamente convencido de que Él posee el poder para hacerlo aquí y ahora, conforme a su voluntad perfecta y soberana. En el libro de los Hechos, capítulo 3, presenciamos el encuentro de Pedro y Juan con un hombre cojo que mendigaba a la puerta del templo. Pedro no dudó, no titubeó, no vaciló ni por un instante. Con una seguridad inquebrantable, proclamó: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Su fe no era pasiva, era activa, tangible, vibrante y presente en cada fibra de su ser. Y fue esa certeza inquebrantable la que produjo el milagro instantáneo. El cojo no se levantó simplemente por la fuerza de las palabras pronunciadas, sino por la autoridad divina con la que fueron dichas, respaldadas por una fe viva y operante. La fe auténtica tiene la capacidad de transformar radicalmente el ambiente, de alterar por completo la atmósfera espiritual. No requiere de gritos estruendosos ni de ostentaciones para impresionar a los demás. Solo necesita permanecer firme, inamovible y arraigada en la promesa divina. Cuando Jesús calmó la tormenta en Marcos 4, primero reprendió al viento y al mar, pero luego, de manera contundente, reprendió a sus propios discípulos con una pregunta cargada de significado.
¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Marcos 4:40. Para él, la fe no era un simple adorno espiritual o una cualidad deseable. Era una obligación inherente, el requisito mínimo e indispensable para operar en el reino de lo sobrenatural. Y esa exigencia sigue plenamente vigente hoy. Si te dispones a interceder por sanidad, no lo hagas con un corazón dividido o vacilante, porque el cielo no responde a verdades a medias. Solo actúa con poder cuando encuentra una fe completa, íntegra y sin reservas. A la diferencia crucial entre una oración poderosa y una ineficaz no reside en el tono de voz empleado, ni en la duración de la súplica, ni en la elección de las palabras más elocuentes. Reside, de manera fundamental, en la convicción profunda con la que se ora. Jesús mismo lo declaró en Mateo las 9:22 de la noche: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La clave no se encuentra únicamente en pedir. La clave radica en creer mientras se pide. Es posible orar por costumbre, por obediencia superficial o por una rutina establecida y no recibir absolutamente nada a cambio. Sin embargo, cuando el corazón está profundamente convencido, cuando el espíritu está completamente alineado con la voluntad divina, cuando la boca pronuncia con autoridad lo que el alma cree con fervor, el cielo responde con un fuego de manifestación divina. Muchos no experimentan sanidad porque han aprendido a orar por obligación, por un sentido del deber y no por una fe expectante. Lo Hackenpork, así debe ser, pero en lo más íntimo de su ser, no esperan que nada extraordinario ocurra. Y esa misma falta de expectativa es, en sí misma, una sutil negación del poder ilimitado de Dios. El Salmo 5:3 declara: «En Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». La espera expectante es una de las manifestaciones más puras y poderosas de la fe. Es actuar como alguien que sabe con certeza que ha sido escuchado y que la respuesta divina está en camino. Si oramos sin esperar una respuesta, no hemos orado con fe verdadera. Simplemente hemos hablado al viento, sin propósito ni convicción. Jesús mismo se maravilló y admiró la fe de personas que otros despreciaban o consideraban insignificantes. Pensemos en la mujer sirofenicia, quien, a pesar de las adversidades y las aparentes negativas, insistió con una perseverancia admirable hasta obtener el milagro de sanidad para su hija. Mateo 15:28. O en el centurión que solicitó sanidad a distancia para su siervo, confiando plenamente en la autoridad de una sola palabra de Jesús. Mateo 8:10. En ambos casos, Jesús interrumpió su camino y declaró que no había encontrado una fe semejante, ni siquiera en Israel. Y ese reconocimiento no fue un gesto simbólico, fue determinante. El milagro se desató, la sanidad se manifestó, porque hubo fe, en una fe que no se basaba en fluctuaciones emocionales ni en experiencias previas limitadas, sino en una confianza total y absoluta en el poder intrínseco de la palabra divina. Por eso, antes de acercarte a un enfermo con la intención de orar, tómate un momento para examinar el estado de tu propia fe. ¿Está activa o adormecida? ¿Confías plenamente en lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿O tu confianza se basa más en lo que tus ojos naturales perciben? Porque si elevas tu oración desde una fe genuina y vibrante, no necesitarás justificaciones elaboradas, ni la repetición de frases largas y grandilocuentes. Tus palabras tendrán un peso espiritual inmenso. Tu oración contará con un respaldo divino inquebrantable. Tu autoridad será visible y palpable, y la atmósfera espiritual alrededor cambiará drásticamente. El intercesor verdaderamente eficaz es aquel que ha aprendido a creer firmemente incluso cuando todo a su alrededor le grita que es imposible, que ha entrenado y disciplinado su espíritu para aferrarse a la promesa divina y no a la circunstancia presente, que ha crucificado la duda en el altar de la convicción y ha abrazado la verdad de Dios sin importar lo que sus sentidos físicos perciban. Esa es la fe que verdaderamente agrada a Dios. Esa es la fe que trae sanidad y liberación. Esa es la fe que vence al mundo y a todas sus limitaciones. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, como se relata en Mateo 14, lo hizo porque creyó en la palabra directa de Jesús en Venezuela. Sin embargo, comenzó a hundirse en el momento en que apartó su mirada de Cristo y se dio al temor. El poder de Jesús no había cesado. La palabra seguía plenamente vigente. Lo que cambió fue el enfoque de Pedro, su convicción interna de creer
y eso fue suficiente para perder el terreno milagrosamente ganado. Esta escena no es solo una anécdota de valentía, es una advertencia crucial para todos los que oran por otros. Si dudas, te hundirás en la impotencia. Si crees, caminarás sobre lo que parece imposible. Y esa elección fundamental ocurre dentro de ti cada vez que abres la boca para interceder. No se puede impartir aquello que no se posee, no is possible. Activar la fe en otra persona, si primero no arde con intensidad en tu propio interior. La sanidad que esperas presenciar debe estar viva y vibrante en tu espíritu antes de que pueda manifestarse en el cuerpo de otro, porque el poder divino no fluye a través de la mera información o el conocimiento intelectual, sino a través de la certeza inquebrantable. Y esa certeza se construye y se fortalece en la intimidad profunda con Dios, en la obediencia diaria a su voz y en una rendición total a su voluntad. La fe no se improvisa en el momento preciso de la oración. Se cultiva diligentemente mucho. Antes, se alimenta en el secreto de la comunión con Dios y se prueba en el silencio de la espera. Y cuando llega el momento crucial de clamar por el milagro, esa fe, ya madura y fortalecida, se manifiesta sin temor ni vacilación. Así como el fuego no prende leña mojada, el poder transformador de Dios no se enciende en corazones tibios o indiferentes. Solo aquel que cree con firmeza inquebrantable puede hablar con verdadera autoridad. Y solo aquel que habla con autoridad respaldada por la fe puede ver resultados sobrenaturales. No es el volumen de la voz lo que importa, sino la alineación profunda de su espíritu con el cielo. Esa es la verdadera clave, esa es la diferencia que lo cambia todo, esa es la clase de fe que Dios honra y responde con su poder. En las profundidades del alma humana, a menudo se ocultan cadenas invisibles, cargas y conflictos que el cuerpo can al tiempo termina reflejando como síntoma. Existen dolores que no tienen su origen en los huesos o los órganos, sino en la culpa acumulada. Hay enfermedades que desafían cualquier tratamiento médico porque su causa no es fisiológica, sino profundamente espiritual en la palabra de Dios. No, establece una separación tajante entre la salud del alma y la salud del cuerpo, por el contrario, las vincula intrínsecamente como dimensiones entrelazadas de una misma realidad integral. El rey David comprendió esta verdad fundamental cuando, en su angustia, escribió mientras callé: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 3. La restauración de su cuerpo no fue un evento aislado, sino una consecuencia directa del quebrantamiento y la sinceridad de su espíritu. Donde hubo confesión genuina, se produjo una liberación profunda. Y donde hubo liberación del peso del pecado, sobrevino la sanidad integral. El pecado, cuando se mantiene oculto en las sombras del corazón, opera como una infección silenciosa. No es visible a simple vista, pero contamina implacablemente el interior. No se nombra ni se confronta, pero consume lentamente la vitalidad del serán. La apariencia externa puede mantenerse intacta, pero por dentro, la vida se va desgastando y marchitando imperceptiblemente. El Salmo 38 lo expresa con una crudeza desgarradora. No hay parte sana en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada, se han agravado sobre mí. Esta confesión no es una figura retórica, es una descripción literal de cómo el pecado no expuesto ante Dios comienza a corroer el alma hasta que sus efectos se manifiestan dolorosamente en la carne. Y si alguien intercede por sanidad sin confrontar primero esa raíz oculta, solo estará tratando los síntomas.